Bien, vamos a conversar con Rosa Caballero. Ella es abogada especialista en Derecho Tributario, integrante también, pues, de la Asociación de Abogados Tributarios del país. Creo que así se llama. Tú me corriges, Rosa, cualquier cosa y puedes agregar también alguna otra nomenclatura que desees sobre las responsabilidades que tú asumes. Pero, mira, es bien importante que estés aquí porque lo que se ha generado con la implementación de este impuesto o la reforma a la ley del impuesto de grandes transacciones financieras o sobre grandes transacciones financieras es muy grande, a pesar de que se explicó, se dijo, hubo reformas incluso del proyecto de ley, terminó solamente aceptándose que el pago en efectivo era el que iba a pagar el tributo del 3%, que tarjetas de débito o crédito con cuentas en divisas nacionales no, tampoco las internacionales. Pero hay una confusión porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Y cómo pago esto? Eso no se refleja en ninguna factura, Rosa, porque además la máquina fiscal te refleja el cobro del impuesto al valor agregado, que es en bolívares, y cómo vas a hacer con el 3%. Trata de explicarnos, son muchas cosas de verdad, pero tratar de orientar a la gente sobre todo. Vale, vale, muy buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, formo parte con mucho orgullo del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, órgano divulgativo y del estudio del derecho tributario en Venezuela por más de 50 años. Y bueno, ciertamente esta ley de reforma tiene muchísimas aristas y desde distintas perspectivas, ¿ok? Como bien lo apuntaste, el impuesto a las grandes transacciones financieras no es un impuesto nuevo, desde el año 2016 estaba vigente en nuestro orden tributario, solo que, aunque su naturaleza de alguna manera determinaba que debía incorporarse de manera temporal, porque son impuestos regresivos que no atienden a la capacidad económica y que descomponen y afectan lo que es un sistema tributario, bueno, aunque debía mantenerse o debía ser su espíritu temporal, pues se ha perpetuado en el tiempo. Anteriormente solo afectaba a los sujetos pasivos especiales. Es bueno que, perdona que te interrumpa, que digamos conceptualices un poco, expliques un poquito qué son esos sujetos especiales. Fíjense, anteriormente estaba dirigido, o los sujetos pasivos eran los sujetos pasivos especiales o lo que tradicionalmente le conocen como contribuyentes especiales. Esta figura fue creada desde hace mucho tiempo, pero se ha desnaturalizado. ¿Por qué? Porque en principio se crea la figura, la administración la crea, digamos, para categorizar a un segmento de contribuyentes que por los grandes volúmenes de sus operaciones, pues merecían o permitían o fungían como un brazo para asistir a la administración. Es decir, controlar a través de ese gran contribuyente las distintas operaciones y cómo participaban y permitirle de alguna manera a la administración coadyuvarle en sus labores de control. Sin embargo, siendo que ese propósito que era, mira, estar más de cerca con esos grandes contribuyentes, se fue desnaturalizando en el tiempo y más bien al día de hoy, quien es calificado como sujeto pasivo especial parece ser una suerte de sanción desde el punto de vista práctico. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que tú seas sujeto pasivo especial te pone en una especial condición en el que tú por esa situación vas a ser objeto de determinados tributos, como es el impuesto a los grandes patrimonios, como lo era hasta la semana pasada el impuesto a las grandes transacciones financieras. En materia sancionatoria, por ejemplo, si incumples o incurras en ilícitos formales, tu sanción por el solo hecho de ser sujeto pasivo especial se incrementa en un 200%. En fin, se le coloca y ahora en una situación mucho más compleja porque además tiene que asumir una serie de obligaciones como agente de percepción. De tal manera que la calificación como sujeto pasivo especial, además de vulnerar el principio de igualdad tributaria, coloca a esta categoría de contribuyentes en una situación bastante delicada. Lo que pasa es que ahora me imagino que ya ese concepto, pues, con esta reforma, más bien ya no es solamente para un pequeño grupo de personas que tenían responsabilidades de carácter tributaria, sino que ahora va para una cantidad de personas que en una operación normal, cotidiana, pues tiene que pagar con dólares en efectivo, o el euro, o cualquier otra divisa, o una criptomoneda que no sea el petro. Que es muy poca gente lo que es así, fíjate. Utiliza. Ciertamente, con el tema de los sujetos pasivos especiales también había un gran punto, producto de la subvaloración de la unidad tributaria, del desfase de lo que es lo que debería ser su valor real.
Eso conduce a que potencialmente todos podamos ser en algún momento calificados como sujetos pasivos especiales, porque todos vamos a llegar a ese umbral de ingresos mínimos a partir de los cuales podríamos ser calificados y debidamente notificados como sujetos pasivos especiales. Eso por una parte. Por la otra, ciertamente sí hay un gran impacto, porque este era un impuesto que antes estaba dirigido a esa categoría de contribuyentes y ahora, digamos que amplía su espectro e incluye a unos nuevos sujetos pasivos como lo son las personas naturales y las personas jurídicas o entidades económicas sin personalidad jurídica que no hayan sido calificadas como sujetos pasivos especiales. ¿Qué quiere decir? Que al día de hoy tenemos que todos podemos ser potencialmente sujetos pasivos de este impuesto a las grandes transacciones financieras siempre que se verifiquen unos determinados supuestos. Originalmente la ley causa mucho revuelo porque dice, oye, quiere decir esto entonces que todas las personas naturales cuando vayan a pagar en divisas tendrán o estarán obligadas a pagar un 3% adicional. Sí, pero no. ¿Por qué te lo digo así? Porque sí, primero sale la ley de reforma parcial, pero posteriormente sale un decreto de exoneración. Si bien este decreto de exoneración versa sobre la compra, la venta, las operaciones de títulos valores, no es menos cierto que en el texto de este decreto se establece una norma de no sujeción. Esta norma técnicamente no debió estar ubicada en este decreto, sino en el propio cuerpo de la ley. De hecho, no debió haber sido ni siquiera una no sujeción, sino una exención. Pero en cualquier caso, lo que son cuestiones técnicas y lo que nos interesa es que este decreto señala básicamente que habrá dos supuestos en los cuales cuando participen personas naturales o personas que no han sido calificadas como sujetos pasivos especiales, es decir, cualquier compañía que no haya sido calificada como tal, no se va a generar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Uno, cuando usted pague en bolívares desde su cuenta en divisas, sea que la tiene en cuenta custodia en Banca Nacional, o sea que está pagando a través de una tarjeta de débito o de crédito de banca internacional, no va a pagar. Y si usted va a pagar en efectivo, fuera, obviamente, sin intermediación del sistema financiero y el receptor del pago no es sujeto pasivo especial, en ese supuesto tampoco se genera el pago o la obligación del IGTF. Fíjate, vamos a detenernos ahí, Rosa, porque eso es cotidianidad y es importante. Porque de repente en un supermercado, ¿verdad? En una red importante y calificada de supermercados, lo más probable es que si vas a pagar con divisas en efectivo, esto hay que subrayarlo, te van a cobrar ese 3%, por una parte. Pero, por ejemplo, una persona que va a una peluquería, ¿verdad? Simplemente a pintarse el cabello, a cortarse el cabello. O sea, ¿cómo le vas a cobrar el 3% a esa persona que tiene, por ejemplo, una tasa de costo para el servicio que va a recibir de $10? Le vas a cobrar el 3% sobre los $10. En fin, es en esas cosas pequeñas y menores donde se genera la gran confusión. Además, que hay gente que piensa por temor al fisco que si no te cobra el 3% por un pago que estás realizando en efectivo, entonces él se puede meter en un problema. Y todo eso tiene que despejarse definitivamente. Fíjate, en el ejemplo práctico que estás poniendo de la peluquería, que está muy bien sobre todo para el caso de las venezolanas que nos encanta estar en una peluquería. Si la peluquería no ha sido calificada como sujeto pasivo especial, usted puede pagar en efectivo y no se va a generar, hay una no sujeción, esa operación no va a generar el IGTF. Si por el contrario la peluquería es sujeto pasivo, pues sí, si yo pago en efectivo tendré que indefectiblemente pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y de alguna manera esa obligación que va a asumir el receptor del pago, el comercio, no es algo, digamos, tan ligero como que, bueno, es que tengo que cumplir porque no me queda otra. Es que tiene la obligación y además hay una providencia que les califica a estos sujetos pasivos especiales como agentes de percepción del impuesto. Pero fíjate una cosa, Rosano, ya te voy a dejar nada más una acotación. ¿Cómo va a saber el dueño de esa peluquería o dueña de esa peluquería que es un sujeto pasivo especial? Listo. Necesariamente, para que usted asuma las obligaciones inherentes a un sujeto pasivo especial, la administración tributaria le tuvo que haber notificado mediante un acto administrativo, una providencia, que usted ha sido calificado como tal. Luego, si su umbral de ingresos es superior al que establece la providencia para poder calificar como sujeto pasivo especial, usted no va a partir de que ya, de inmediato y de manera automática, sujeto pasivo especial. No, la administración tributaria
le tiene que notificar mediante un acto administrativo. Y si por alguna razón ese acto está equivocado y usted no llega a ese número de unidades tributarias, lo cual es poco probable porque está bastante rezagado, usted tiene derecho a recurrir. Es importante que se tenga presente que no se trataría en cualquier caso de un mero capricho del comercio o del receptor del pago de cobrarle el impuesto. Es que por su condición de sujeto pasivo especial, por su condición de agente de percepción, en el caso de que no incumpla o de que incumpla con esa obligación, pudiera estar sujeto a sanciones que podrían elevarse hasta un 2000% de la cantidad del tributo que debió percibir y no lo hizo. Sí, porque, Rosa, el temor, la inquietud que existe es que si el Estado como tal y su organización tributaria está en capacidad de medir y definir bien las cosas a la hora de que tenga que alguien asumir la responsabilidad, ¿verdad?, de convertirse en el receptor de ese 3% del impuesto a las grandes transacciones. Te propongo que hagamos una pausa y regresamos enseguida, Dale. Porque de verdad que el tema, bueno, yo creo que pasaríamos muchísimo tiempo, vamos a tratar de ganarle completamente de acuerdo contigo. el tiempo al tiempo. Vale. Bueno, regresaremos enseguida. Continuamos con Rosa Caballero. Seguimos hablando de este tema, de la ley de impuesto, reforma a la ley del impuesto de las transacciones financieras. Fíjate, yo te mencionaba al principio, Rosa, el tema de las máquinas fiscales, que reflejan, ¿verdad?, su trabajo o su registro fundamentalmente en bolívares. ¿Cómo vas a recibir tú la constancia, verdad, de que te están tomando 3% o que estás pagando el 3% adicional por una compra que tú realices en divisa en efectivo? Porque si las máquinas fiscales no están preparadas para eso, ¿o acaso el 3% lo va a sumar la máquina fiscal y hace la conversión a bolívares, verdad, a la tasa oficial de lo que tú estás cancelando y que estás además adicionalmente tributando? A ver, es una pregunta que voy a tratar de responderla de la manera más sencilla posible. Esta providencia que designa a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción, si mal no recuerdo, sale el 17 de este mes, es decir, que le dio muy poco tiempo a los contribuyentes especiales, como se le conoce, para poder adecuar sus sistemas tecnológicos e incluso sus propios sistemas administrativos internos. Esa providencia señala que quienes tengan máquinas fiscales tienen la obligación de adecuarla y tendrán que incluir, así como se incluye el 16% del IVA, el 3% que corresponde al IGTF. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista práctico, como de alguna manera, hay sujetos pasivos especiales que son grandes empresas, que todavía las hay en Venezuela, pero también hay sujetos pasivos especiales que son pequeñas o medianas empresas que sin duda alguna acometer este tipo de adecuaciones le supondría un gasto, o mejor dicho, un costo importante que incluso podría afectar su flujo de caja. Estamos hablando de comercios pequeños que han sido, por ejemplo, calificados como sujetos pasivos especiales y cuando piden un presupuesto para adecuar sus máquinas fiscales, estaríamos hablando de $2.000, $3.000. Es un costo importante. Y además en un periodo muy corto de tiempo, una semana y media. No, tendría que surgir, Rosa, una providencia de parte del Estado venezolano de flexibilizar aún más en el tiempo para que la gente tenga la posibilidad, o los sujetos especiales, pasivos especiales, puedan tener el tiempo suficiente para poder adaptar esas máquinas fiscales y poder entonces hacer la retención de ese 3%, ¿no? Al final de cuentas. Sí, lo que sucede es que... Perdona, digamos, ¿y se va a reflejar cómo? Ahí está mi gran pregunta. ¿Cómo te lo van a reflejar? ¿En dólares porque es pago con divisa? Porque la máquina fiscal te lo refleja en bolívares con el pago del impuesto al valor agregado, pero en este caso... A ver, hay mucha vaguedad en lo que respecta porque la norma incluso ha sido imprecisa. Pareciera que incluso ante la posibilidad de hacer pagos mixtos, porque es perfectamente posible que usted pueda pagar una parte en bolívares y otra parte en dólares de un importe total, pues la parte en bolívares será grabada con el 16% que corresponde al IVA y solo el excedente que usted pague en dólares en efectivo, pues será grabado con el 3%, ¿ok? Eso se supone que debería hacerlo la máquina fiscal, claro, pero esos sistemas están parametrizados y es falso que con su máquina fiscal que usted usaba la semana pasada va a poder ahora reflejar un IGTF. Tiene que hacer una adecuación necesariamente. Adecuarlas, claro. Y digamos, en los comentarios previos, en lo que usted me comentaba, bueno, pero quizás el Ejecutivo, la Administración dictó una providencia para conceder un lapso.
Yo honestamente, sobre la base de nuestra experiencia, vemos que la administración tributaria, incluso la administración tributaria en general ha sido reticente. Fíjate que estas han sido unas reformas absolutamente inconsultas que se han hecho sin las respectivas, primero las consultas que deben haber, segundo los estudios económicos, tercero un impuesto que es regresivo y que atenta a veces da la impresión de mucha improvisación a la hora absolutamente. Entonces, de alguna manera, fíjate, nosotros, incluso desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, desde hace muchísimo tiempo hemos hecho distintos exhortos, pronunciamientos, llamados, propuestas para recomponer el sistema tributario en beneficio del progreso del país, de la economía y, por supuesto, de elevar, como lo indica la Constitución, el nivel de vida de la población y del venezolano. Pero fíjate una cosa, Rosa, que quería comentarte adicional, conversando previamente, incluso la aprobación como tal de este nuevo o reforma de este instrumento, algunas personas llegaban a reconocer que para el Estado venezolano, cuando haces el balance de las cosas, al final de cuentas, no va a representar mucho lo que tú puedes recaudar a través de ese 3%. Tampoco es una cosa así desmesurada ni desproporcionada. Si en mi opinión pones en una balanza el beneficio o la recaudación efectiva del Estado por IGTF versus el perjuicio económico que puedes causar, sobre todo al venezolano de pie, sin duda alguna, que tal como está concebida esta ley de reforma no encuentra justificación alguna. ¿Por qué? Porque no solo es la afectación de ese 3% que quien va a pagar en divisa en efectivo va a tener que asumir. Estamos hablando de un impuesto regresivo, un impuesto indirecto que usted no va a poder recuperar ni trasladar. Quiere decir esto que en los distintos eslabones de ciertos productos que llegan a un consumidor final, de alguna manera, directa o indirectamente, ese 3% se va a ir reflejando en cada uno de los eslabones. Por eso el temor a la inflación también otra vez. Por supuesto. Entonces tú dices, ¿cuáles son verdaderamente? No lo pagas tú, pero te lo van a cargar de manera indirecta. Estamos completamente de acuerdo. El que te precede en la cadena lo está asumiendo, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final. Y en la cadena hay muchos eslabones. El importador va al distribuidor, del distribuidor al mayorista, luego el minorista y el minorista al consumidor final. ¿Cuál será el verdadero impacto? Por eso es que hacemos nuestros mejores votos para que esta situación sea reconsiderada en beneficio del desarrollo del país y del respeto a lo que es el mínimo vital del venezolano a pie, ese pedacito, digamos, del patrimonio de cada quien que debe ser respetado para poder cubrir tus necesidades básicas. Se hablaba de que esto solamente tendría, bueno, imagínate, en la otra ley, la inicial, duró más del tiempo debido y ahora hablan de que esto sería solamente por un año. ¿Tú manejas alguna información en ese sentido? ¿Va a ser por un año? Claro, la pueden extender igualmente, ¿no? A ver, la duración o el plazo de un año versa sobre la exoneración, o mejor dicho, la no sujeción de las operaciones para el caso de personas naturales. El impuesto per se, bueno, aunque su naturaleza debería ser la de un impuesto temporal y provisional, vemos como te comentaba, desde 2016 hasta la fecha se ha mantenido. Es probable que esta exoneración sea prorrogada, vencido el lapso. Por eso es que decimos, mira, no debió concebirse como una no sujeción dentro de este decreto, sino como una exención dentro de la propia ley, porque la exención sí se mantiene durante el tiempo, ¿vale? Sí, y una última pregunta, Rosa, porque ya estamos por culminar. La confusión que se genera en el comerciante, en el sujeto pasivo especial, que por ejemplo no tenga claridad y entonces vaya una persona a cancelar con tarjeta de crédito o de débito sobre cuenta de divisas en el país o una tarjeta de crédito internacional, que se sepa que no lo puede cobrar porque ya me han llegado informaciones que por confusión o por no conocer, ¿verdad?, lo que significa esta reforma, están tratando incluso de cobrarle ese 3% a personas que van con tarjetas de débito y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, así como existe una no sujeción para el caso de la persona natural que va a pagar en divisas, ¿ok? Siempre que quien reciba el pago no sea sujeto a pasivo especial, ¿ok? En ese caso hay una no sujeción. En este caso que me estás poniendo el ejemplo, si yo tengo mi tarjeta de débito o de crédito en cuenta nacional o internacional, ¿ok? Porque tenemos las cuentas custodias. Sí, sí. Y cuando me pasan por el punto de venta de la tarjeta, ese consumo es en bolívares. Esa operación no está sujeta al IGTF. Y si pretenden cobrar el 3%, tan sencillo que usted se retira del comercio porque le están detrayendo un impuesto que no corresponde. Y por último, porque no quisiera de verdad que cerráramos sin hacer esta reflexión, estamos ante una normativa que presenta serias lagunas. No solo adolece de vicios, incluso de orden constitucional, pero centrémonos en lo práctico, sino en las lagunas.
todos esos grandes contribuyentes que se encuentren confundidos y que no sepan, tienen que dirigirse a las gerencias generales de sus respectivas regiones y efectuar consultas ante la administración tributaria, porque ante eventuales sanciones va a poder defenderse de una mejor manera diciendo que en algún momento él señaló que estaba confundido, que expuso cuál sería su criterio y que la administración no le dijo nada. Eso es muy importante, esa orientación y esa recomendación final. Rosa, no sabes lo importante que fue haber conversado contigo, dar una serie de explicaciones y bueno, acercarnos un poco más. Creo que se impone una nueva conversación en una próxima oportunidad, Con porque esto va a seguir generando mucha incertidumbre. Vamos a una pausa, retornaremos con lo actual.